Determinar la tensión en el capacitor 1 en función del tiempo. El capacitor 1 es este, ¿sí? Por supuesto que uno podría decir, bueno, el otro también va a tener una evolución dinámica y nosotros para el análisis circuital vamos a tener que considerar los dos escenarios. Podríamos pensar que la tensión en este nodo es V sub 1 y la tensión en este nodo en todo momento es V sub 2. Este es nuestro potencial de referencia 0 y empezamos con el análisis dinámico a partir de esta instancia. Siempre decimos que es importante conocer la situación previa, las condiciones iniciales, y acá no es la excepción. Podemos pensar también de vuelta, ¿no?, que acá como se abre esta llave, ¿sí?, se abre esta llave, este capacitor originalmente estaba en cortocircuito. Quiere decir que la tensión inicial en el segundo capacitor, ¿sí?, si la pudiéramos expresar, la tensión inicial en el segundo capacitor vale 0. Y si originalmente estaba en corto este circuito, la corriente circulaba de esta manera, ¿sí?, porque estos dos capacitores son dos circuitos abiertos en estado estacionario previo a la desconexión. ¿Qué es lo que sucede? La corriente que circulaba originalmente la podemos determinar como 10 volt dividido 2 kilo ohm, que serán 5 miliamperes. 5 miliamperes, si nosotros tenemos presente que de 10 volt en cada una de estas resistencias cae 5 volts, entonces tenemos en claro que la tensión inicial en el nodo 1 son 5 volts. Estas dos condiciones iniciales serán de utilidad para la resolución, para determinar V1 en función del tiempo, que es lo que nos piden. Como regla general deberías tener una condición inicial por cada acumulador de energía que tiene el circuito. Es decir, en este caso tenemos dos capacitores, tenemos que tener dos condiciones iniciales. Hay algunos casos particulares que dependen de cómo están conectados, pero en reglas generales es así. Bien, procedemos a resolver qué información tenemos y cómo la utilizamos. Ya tenemos las condiciones iniciales. Aquí parece prudente trabajar con el método por nodos, ¿sí?, teniendo presente que las incógnitas son las tensiones en los nodos, así que parece ideal el método para trabajar. En el primer nodo vamos a tener como corriente ingresante 10 menos V sub 1 sobre 1000 ohm. Es importante trabajar con las unidades correctas aquí. Será igual a la capacidad por la derivada de la tensión respecto del tiempo, que es la corriente que circula por el capacitor en transitorio, ¿sí? O sea, tendremos 10 a la menos 6 sobre 6 por derivada de V sub 1 respecto del tiempo, más la corriente que se va por esta rama, que puede pensarse como V1 menos V2 dividido 1000 también. Esta sería la primera ecuación. Por supuesto que si nosotros nos metemos en el segundo nodo, al estar esto abierto, la corriente que ingresa es igual a la corriente que sale, entonces podemos volver a pensar en eso, ¿no? Tendríamos V1 menos V2 sobre 1000 igual a la capacidad 2, ¿sí?, 10 a la menos 6 sobre 16 por la derivada de V sub 2 respecto del tiempo. Y este será el sistema de ecuaciones diferenciales necesario para determinar la tensión del capacitor 1 en función del tiempo. ¿Cómo procedemos? Bueno, en primera medida lo que habría que hacer es ordenarlo, ¿sí?, y ver cómo podemos trabajar con esto. En general se suelen hacer sustituciones dadas las circunstancias, pero vamos a ver si podemos encontrar una forma más operativa de resolverlo recurriendo al álgebra. En primera medida podríamos multiplicar
ambas ecuaciones y ambos miembros por 1.000.000 para eliminar ese 10 a la menos 6. 10.000 igual a... Bueno, si multiplicamos por 10 a la sexta, o sea por 1.000.000, este se fue también, ¿no? O sea, nos quedaría 1/6 por la derivada de b sub 1 respecto de t, más, bueno, todo lo que corresponde a b sub 1. Podría ser 1.000 más 1.000 igual a 2.000 b sub 1. Menos todo lo que corresponde a b sub 2. Acordate que vos multiplicaste por 1.000.000, o sea, te quedará 1.000 a favor de b sub 2. Si no metimos la pata, así debería ser la primera ecuación ordenada. La segunda ecuación ordenada, como no tenés término independiente, podés ponerle 0. Y acordate, multiplicamos por 1.000.000, o sea que aquí tendrás, bueno, todo lo que depende de b sub 1, tendrás menos 1.000 b sub 1 más 1 sobre 16 por la derivada de b sub 2 respecto del tiempo más 1.000 b sub 2. Ahí nos quedó el sistema un poco más ordenado. Y acá es donde te invito a aplicar una sustitución, teniendo presente que podemos utilizar el famoso operador D, ¿sí? El famoso operador D, que representa derivada temporal de lo que vos le pongas adelante. De manera tal que si vos escribís D por b sub 1 en este caso, suponte, será derivada de b sub 1 respecto del tiempo. Con la particularidad de que vos podés recurrir al álgebra para poder operar con este operador, y después, una vez que resuelvas el sistema de ecuaciones, podés volver a trabajar a la ecuación en dominio diferencial. Por ejemplo, d cuadrado por b sub 1 sería la derivada segunda de b sub 1 respecto de t dos veces. Estamos trabajando con el operador d. Entonces vamos a aplicar estas sustituciones a ver si podemos llegar a buen puerto. Fíjate que aplicando el operador d vamos a tener en la primera ecuación 10.000 igual a d sobre 6 más 2.000 multiplicado por b sub 1 menos 1.000 b sub 2. Lo que no está afectado por diferencial no se le aplica el operador d y listo. Así de fácil. Y 0 será igual a menos 1.000 b sub 1 más, fíjate acá, juega de vuelta el operador d, d sobre 16 más 1.000 b sub 2. Y aquí nos quedó un sistema de ecuaciones que podemos pensarlo como lineal y podemos resolverlo algebraicamente. ¿Todo para qué? Para determinar b sub 1 en función de d, a ver cómo juegan las derivadas en la ecuación diferencial definitiva del circuito. Si lo ordenamos numéricamente como para eliminar los denominadores, vamos a tener que en la primera es 60.000 igual a d más 12.000 por b sub 1 menos 6.000 b sub 2. Y en la segunda vamos a tener 0 igual a menos 16.000 b sub 1 más d más 16.000
b sub 2. Si aplicamos el determinante para obtener b sub 1, vos acordate que esto es delta b sub 1 sobre delta. ¿Sí? ¿Cómo obtenías el delta absoluto? El determinante de las ecuaciones que involucran a las variables. O sea, tendrás d más 12.000, d más 16.000, menos 16.000 por 6.000. Y arriba el delta b sub 1 es reemplazar la columna de términos independientes por la columna de b sub 1. En definitiva, lo que te tendría que quedar es 60.000 por d más 16.000. ¿Y en qué consiste esto? Ahora, toda esta expresión del denominador que involucra derivadas y puede llegar a involucrar alguna derivada segunda, va a afectarse a b sub 1. Y ahora vamos a ver cómo queda. En primer lugar, si nosotros operamos el denominador sacando distributiva, vamos a tener d cuadrado más 12 más 16, 28, 28.000d más 16.000 por 12.000 menos 16.000 por 6.000, que era lo que teníamos antes. Si nosotros operamos aquí, te queda 12 menos 6, o sea que te quedaría como resultado vivo 16.000 por 6.000. Es decir que todo esto estaría afectando a b sub 1. La ecuación nos queda entonces d cuadrado más 28.000d más 16.000 por 6.000, que se puede pensar como 16 por 6, 96 millones. Todo esto multiplicado por b sub 1 tiene que ser igual a lo que aparece aquí en el numerador, d más 16.000 por supuestamente 60.000. 60.000, ahí estamos. Bien, ¿cómo se aplica esto del operador d que dijimos? D cuadrado por b sub 1 será la derivada segunda de b sub 1 respecto al tiempo, dos veces, más 28.000 por la derivada de b sub 1 respecto de t, más 96, bueno, por 10 a la sexta, b sub 1. Esto es lo que quedaría de este lado del igual. Falta que lo que pongamos del otro lado, ¿no? Fíjate, pero igual es más fácil de lo que parece, porque la derivada de 60.000, que es una constante, vale 0. Entonces, lo único que te quedaría es 16.000 por 60.000, que sería 96 por 10 a la séptima. Y esta será la ecuación diferencial que tenemos que resolver. El valor de b sub 1 forzado será ¿cuánto? Y cuando es forzado no aparece ni este término ni este, porque es una respuesta si estamos pensando en que de este lado hay una constante, entonces no aparece esta derivada ni esta derivada. El valor forzado, esto ya es ecuaciones diferenciales, será 10 volts. Y ahora tendríamos que resolver la respuesta natural, para ver cómo evoluciona la dinámica del sistema. La ecuación característica para la respuesta natural será entonces
Bueno, determinar el lambda cuadrado más 28 por 10 a la 3 lambda más 96 por 10 a la sexta igual a 0. De aquí determinamos lambda 1 y lambda 2. Uno de los valores nos da menos 4000 y otro de los valores menos 24.000. Con esta información es que nosotros podemos determinar ahora la respuesta de nuestro sistema en dominio del tiempo y que esté representando la tensión del primer capacitor como pedimos. B sub 1 en función del tiempo será entonces A por E a la menos 4000t más B por E a la menos 24.000t, que esta es la parte de la respuesta homogénea, y nos quedará sumarle la respuesta forzada, que en este caso es 10. Antes de seguir con la resolución, ¿tendrá sentido esto que pusimos? Obviamente en volts y válido para t mayor o igual que 0, como todo lo que resolvemos. ¿Tendrá sentido este resultado? Pensalo un poquito, a ver. Para valores grandes de tiempo, una vez que este interruptor se haya abierto, ¿cómo van a quedar estos dos capacitores? Cargados. ¿Sí? Van a quedar cargados con el valor de la fuente, porque no circula corriente. ¿Sí? Al tratarse de un circuito abierto, la tensión en este capacitor y la tensión en este capacitor terminará siendo la misma. Lo que no será la misma será la carga, porque son distintos capacitores. Pero la tensión en el capacitor, al no circular corriente, terminará siendo la misma. Por ese motivo es que para grandes valores de tiempo, cuando se extermine este transitorio, te terminará quedando 10 volts, que es el valor de la fuente. Tiene sentido el resultado. Aunque no te vayas, que todavía no terminamos. Es cierto, nosotros tenemos dos constantes de integración que podemos determinar con las dos condiciones iniciales. Sucede algo acá que nos dificulta tal vez un poquito esta cuestión, que estas dos condiciones iniciales tienen que estar en función de la variable que a vos te importa. Vos tenés dos condiciones iniciales, es correcto, pero una de B sub 1 y otra de B sub 2. Para poder resolver esto más cómodamente necesitarías, obviamente, la de B sub 1 inicial y también la de su derivada en el instante inicial. Necesitarías la información de las dos. Fíjate, como la corriente en el capacitor es la capacidad por la derivada de la tensión respecto del tiempo, si inicialmente no había corriente sobre este capacitor, porque estaba trabajando la corriente por este cortocircuito, quiere decir que inicialmente la derivada de la tensión vale 0. Entonces podemos decir que ya tenemos la segunda condición inicial que nos importa. Tenemos la de la función y de la función derivada en el instante inicial. Ahora podemos proceder a determinar las constantes de integración A y B. La tensión en el instante inicial vale 5 volts. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que A más B más 10 tiene que ser igual a 5. Esto es para el instante inicial, quiere decir que la suma de A y B tiene que ser igual a menos 5. Es la primera ecuación que tenemos. Y la segunda ecuación que tenemos, ¿de qué se trata? Y de la derivada. Entonces tenemos que pensar en la derivada. Ok, derivada para el instante inicial, vamos a tener menos 4000 por A menos 24.000 por B igual a 0. La gran ventaja de que esté igualada a 0 es que podemos eliminar todos los ceros y nos queda un poco más fácil. El 4 lo eliminás con el 24 y queda 6 a favor de este.
Entonces te termina quedando que A más 6B es igual a 0. Dados estas dos ecuaciones, es que podemos determinar los valores de A y B. Fíjate que si vos reemplazas A por menos 6B, te va a quedar menos 6B en la primera ecuación más B es menos 5B igual a menos 5, por lo que podemos decir que B es igual a 1 y que A obviamente será igual a menos 6. Con esta información es que nosotros podemos obtener la respuesta total en función del tiempo. Ahora podemos escribir finalmente la respuesta de la tensión del primer capacitor en función del tiempo, porque tenemos el valor de la respuesta homogénea, el valor de la respuesta forzada y las constantes de integración determinadas a partir de las condiciones iniciales. Válida para t mayor o igual que 0, la tensión en el primer capacitor será igual a 10 menos 6 por e a la menos 4000 por t más e a la menos 24.000 por t. Válido para t mayor o igual que 0. Y esta respuesta, dentro de las características que pueda llegar a tener, es del tipo sobreamortiguada, ¿sí? Porque las raíces serán reales, distintas y negativas. Por eso es la combinación de estas dos funciones exponenciales, obviamente sumada al valor de la respuesta forzada, que es el valor final que va a tener el capacitor luego de un largo tiempo de funcionar bajo esta condición. Bueno, un nuevo problema en esta oportunidad, un circuito de corriente alterna, un circuito en el que se le aplica una tensión sinusoidal o cosinusoidal al sistema eléctrico, y lo que nos pide nuevamente es la respuesta de la tensión del capacitor en función del tiempo. Esta respuesta va a ser la combinación de la respuesta natural del circuito y la respuesta forzada, porque hay una fuente de tensión, ¿sí? Y la respuesta forzada va a tener características de una tensión alterna por las características de la fuente. ¿Cómo encaramos el planteo de estas ecuaciones? Bueno, tenemos como condiciones iniciales también para después que el capacitor está previamente cargado de tal forma que la tensión en el mismo antes de la conexión es de 1 volt, y que el inductor no está previamente magnetizado. Eso quiere decir que la corriente en el inductor en el instante t igual a 0 vale 0. Eso nos ayuda bastante a entender las condiciones iniciales. Si nosotros queremos como respuesta la tensión en el capacitor, después vamos a tener que ver cómo esta corriente previa en el inductor que vale 0, cómo podemos usar ese dato para dejarlo en función de las características que nos importan del capacitor, ya sea de la tensión previa del capacitor, que ya lo tenés, y de la derivada de la tensión del capacitor. Acordate que al tratarse de un sistema de dos acumuladores de energía es un sistema de segundo orden, y al ser un sistema de segundo orden vamos a necesitar dos condiciones iniciales para determinar las dos constantes de integración. Las dos condiciones iniciales las tenemos. El tema es que la segunda condición inicial la tenemos que dejar expresada de tal forma que nos sirva a nosotros en la respuesta que nos importa. Después vamos a ver cómo se hace. ¿Cómo sería el planteo acá? El planteo acá podemos hacer un método por nodos si pensamos en la tensión U y que la corriente que ingresa a este nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Podemos decir, bueno, como corriente que ingresa, que 5 por el coseno de t menos el valor de tensión U dividido 1. La resistencia de valor 1 ohm nos ayuda bastante en el álgebra, así que no hay problema con eso. Será igual entonces a la corriente en el inductor más U menos B sobre 1, ¿sí? Que es la corriente que se iría por el capacitor.
Y como esta corriente se va por el capacitor, esto me da el pie para decir, bueno, entonces la corriente por el capacitor, ¿a qué va a ser igual? Al valor de la capacidad por la derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo. O sea que tenemos esa ecuación para poder interpretar el circuito también. Y la tensión en bornes del inductor también la tenemos. Será un medio, en este caso L, por la derivada de la corriente del inductor respecto del tiempo. Y gracias a esto es que podremos resolverlo. Este es el sistema de ecuaciones diferenciales que define la dinámica de este circuito. Como a nosotros lo que nos importa es dejar todo en dominio de B, porque la respuesta que nos importa es B, vamos a ver cómo hacemos para lograr eso. En primera medida podríamos expresar a U como un medio por la derivada de I respecto del tiempo en todas las veces que aparezca. Por ejemplo, en la primera ecuación ya podríamos decir directamente 5 por el coseno de t es igual a IL más 2 veces U, que sería entonces 2 veces por un medio por la derivada de IL respecto del tiempo, o sea que esto te quedará derivada de IL respecto del tiempo, menos el valor de la tensión B. Entiendo que no nos falta nada en la primera ecuación, así que estaríamos ok. ¿Qué pasaría en la segunda, que también es de interés para nosotros? No tenemos ninguna fuente efectiva, pero puede pasar esto sumando del otro lado o restando según corresponda. Fíjate, el U pasará restando como menos un medio de la derivada de IL respecto del tiempo. El B pasará sumando, pero tenemos un doceavo, ¿sí? Un doceavo de la derivada de B respecto del tiempo más B. Y este es el sistema de ecuaciones diferenciales reducido, considerando que antes teníamos 3 y ahora tenemos 2 y de a poco lo vamos reduciendo. Entonces la idea es de este llegar a uno solo que solamente tenga expresado a B en su expresión algebraica. Una posibilidad aquí es aplicar el operador D, que representa la derivada respecto del tiempo, y bueno, si aparece D segunda tendremos derivada segunda respecto de T 2 veces, o sea, no hay mayor misterio con eso, pero lo podemos dejar expresado para convertir esta ecuación diferencial en un sistema de ecuaciones algebraico que podemos resolver fácilmente. Entonces vamos a tener 5 por el coseno de t igual a 1 más d por IL menos b, y abajo 0 igual a menos d sobre 2 IL más d sobre 12 más 1 por b. Y este será el sistema de ecuaciones diferenciales convertido a un sistema de ecuaciones algebraico. Si multiplicamos por 12 la ecuación de abajo, para que nos quede un poco más fácil, nos quedaría entonces 5 por el coseno de t igual a d más 1 por IL menos b. Y la segunda nos quedará 0 igual a menos 6 d IL más d más 12 por b. Ahora con esta información nos es fácil aplicar el determinante, ¿sí? Tendremos b igual a delta b sobre delta, entendiendo que el delta era el determinante simple, o sea, d más 1 por d más 12 menos 6d, y que el delta b se consigue reemplazando la columna de los términos independientes en la columna de la variable que a vos te importa, ¿sí? Entonces, si reemplazamos eso, lo que nos queda será 6d
por 5 coseno de t. Fíjate que ordenando un poquitito, si aplicas la distributiva en el denominador, vas a tener d cuadrado más 13d menos 6d, que sería 7d, más 12. Y con esta información vos podrías ya llevarte esto a este término, a este miembro, perdón. Entonces te va a quedar d cuadrado más 7d más 12 multiplicado por b igual a 6d por 5 por el coseno de t. Si transformamos ahora esta ecuación algebraica en una ecuación diferencial, que es lo que era originalmente, nos va a quedar derivada segunda de b respecto de t dos veces más 7 por la derivada de b respecto de t más 12b igual a 6 por la derivada de 5 por el coseno de t. Bueno, 6 por 5, 30 puede salir afuera, y la derivada del coseno es el seno cambiado de signo, ¿no? Así que aquí tenemos finalmente la ecuación diferencial que tiene a b como respuesta y que está representando la dinámica del circuito mostrado. Para obtener el valor de respuesta homogénea, acordate, ¿qué hacíamos? Igualábamos a 0 la ecuación diferencial y ahí obteníamos la ecuación característica, lambda cuadrado más 7 lambda más 12 igual a 0. Esto nos va a dar dos posibles raíces que podemos obtenerlas, ¿sí? Lambda 1, 2 será igual entonces a menos 7 más menos, todo esto dividido 2, la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, que es 49, menos 4 por 12, ¿sí? 1. Entonces tendrás como primera raíz menos 7 más 1 menos 6 dividido 2 menos 3. Y como segunda raíz menos 7 menos 1 menos 8 dividido 2 menos 4. Eso quiere decir que la respuesta homogénea será a por e a la menos 3t más b por e a la menos 4t. Nos falta la respuesta forzada y esta nos va a llevar un poquitito más de laburo que la última vez. ¿Por qué? Porque tenés que pensar en una función que se parezca a lo que vos tenés acá. Vamos a pensar en una solución particular, homogénea particular. Sí, homogénea particular, desde el punto de vista físico decimos natural y forzada, o libre y forzada. Pero bueno, como solución particular vamos a pensar en una función que sea c por el seno de t más d por el coseno de t. Esta d no tiene nada que ver con el operador d del diferencial, ¿no? Si querés le escribimos d1 como para diferenciarlo, no sea cosa que alguien piense que tenemos que derivar esto. Ahora d acá actúa como constante, ya no es más el operador algebraico ese mágico, ¿sí? Entonces vamos a pensar, ¿sí?, que si esto es solución, si es la respuesta forzada una vez que ya se extinguieron los fenómenos transitorios, entonces tiene que satisfacer a la ecuación diferencial original. Vos tenés presente que esta derivada respecto del tiempo será c por el coseno de t menos d1 por el seno de t, y que la derivada segunda será menos c por el seno de t menos d sub 1 por el coseno de t. ¿Para qué hacemos todo esto? Porque vos vas a tener que expresar la derivada segunda, vas a tener que multiplicar por 7 la derivada primera y vas a tener que multiplicar por 12 a la función original, y eso te tiene que dar como resultado menos 30 por el seno de t. Vamos a ver si lo podemos hacer.
Fíjate, todo lo que depende del seno de t podés sumarlo y darle como resultado el valor menos 30. Y todo lo que depende del coseno de t podés sumarlo y darle como resultado 0. Entonces, te quedará 12c menos 7d sub 1 menos c igual a menos 30. Y todo lo que depende de coseno también lo podés hacer, ¿sí? 12 d sub 1 más 7c menos d sub 1 te tiene que dar como resultado 0. Con este sistema de ecuaciones vas a obtener los valores de c y de d sub 1 para poder sumar con la respuesta homogénea y obtener la solución general de nuestro sistema. Y recién ahí vas a poder utilizar el dato de las condiciones iniciales para determinar A y B. ¿Cómo seguimos entonces? ¿Cómo te queda este sistema de ecuaciones? Te queda 11c menos 7 de 1 igual a menos 30. Y 7c más 11 de 1 nos da como resultado 0. Aceptando que c es menos 11 séptimos de d sub 1, entonces d nos da como resultado 21 sobre 17 de sub 1 y c nos da como resultado menos 33 sobre 17. Te invito a que lo verifiques en todo caso para poder continuar. La solución general entonces nos termina quedando b de t igual a por e a la menos 3t más b por e a la menos 4t menos 33 sobre 17 por el seno de t más 21 sobre 17 por el coseno de t. Recién ahora es que nosotros podemos utilizar estas dos condiciones iniciales y es una pena que tengamos como condición inicial esta corriente previa, porque lo que a mí me importa en función de la respuesta que a mí me importa es tener la tensión inicial y la derivada de la tensión respecto de t en el instante inicial, pero no tengo eso, tengo este dato de corriente. ¿Cómo puedo traducir esta información a lo que a mí me importa? Bueno, podemos pensar en el estado inicial del circuito. Si pensamos en el estado inicial del circuito, lo que vamos a ver es que en el estado inicial nosotros tenemos una fuente de 5 volts, tenemos la resistencia, tenemos que originalmente no hay corriente por aquí, o sea, no tenemos corriente por aquí. Lo que tenemos es que aquí hay un valor previo de 1 volt, ¿sí? Tenemos un valor previo de 1 volt que es la tensión previa del capacitor, y tenemos estas dos resistencias, 2 ohm y 2 ohm. Entonces la corriente que circula por el capacitor en el instante inicial, la corriente que circula en el instante inicial será 5 menos 1 dividido 1 más 1, si estaba pensando en el valor final, ¿sí? 5 menos 1, que es 4, dividido 2, esta corriente es de 2 amperes. Quiere decir que la corriente inicial en el capacitor es 2 amperes y la corriente en el capacitor es el valor de la capacidad por la derivada de la tensión respecto del tiempo en el instante considerado, que es el instante inicial. Con esta información nosotros podemos traducir este dato en derivada de la tensión respecto del tiempo, tensión del capacitor en el instante inicial,
igual a 24 volts sobre segundo. Y acá, teniendo las dos condiciones iniciales, es que podemos determinar las constantes de integración A y B sin problemas. Tal vez tengamos que trabajar un poquitito con las expresiones, pero no va a haber problema. Para el instante inicial, la tensión inicial vale 1 volt. Esto será A más B más 21 sobre 17. Eso quiere decir que la suma de A más B te tiene que dar como resultado menos 4 sobre 17. ¿Qué pasa para la derivada? ¿Sí? Cuando nosotros derivamos esta expresión, 24 será igual a menos 3A menos 4B. Acordate que es para el instante inicial, por eso las exponenciales desaparecen. El seno se convierte en coseno, o sea que es el que sobrevive. El coseno se convierte en menos seno, ese no sobrevive en la derivada. Te quedará 33 sobre 17 aquí. Es decir, que tenemos lo necesario para poder continuar. Porque tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En la primera tenemos A más B igual a menos 4 sobre 17 y en la segunda menos 3A menos 4B igual a 24 por 17 más 33, todo eso sobre 17. Si pensamos en 17 por 20 es 340. Si a eso le sumamos 17 por 4 que es 68, entonces 340 más 68 sería la suma y eso será 408, ¿sí? 408 más 33 será 441 sobre 17. Si multiplicamos por 3, por ejemplo, la primera de las ecuaciones, vas a tener 3A más 3B igual a 4 por 3 que es 12. Si aplicas la suma, te va a quedar entonces que menos B es igual a 441 menos 12 sobre 17. Esto será igual a 429 sobre 17. Quiere decir que B es igual a menos 429 sobre 17. Podés aplicar el mismo criterio para determinar el valor de A. En lugar de multiplicar por 3, multiplicas por 4 para que el que se vaya sea B, ¿no? Entonces haces 4, te queda 4 por 4, este se va, te queda 4 menos 3 igual a 1, 4 por 4, 16, ¿sí? Si a 441 le restas 16, te queda 425 sobre 17. Si nosotros hacemos esa operación, nos da como resultado, acordate que 17 por 24 había dado 408, ¿sí? Quiere decir que le sumaste 17 más para que dé 425, ¿sí? O sea, que esta relación 425 sobre 17 da como resultado 25. Y ese es el valor de A que a nosotros nos importa. Entonces A es igual a 25. Estas unidades son en volts, ¿no? Porque tengamos presente que esta es una tensión. Por lo tanto, la respuesta definitiva a este circuito será 25 por E a la menos 3t menos 429 sobre 17 por E a la menos 4t
menos 33 sobre 17 por el seno de t más 21 sobre 17 por el coseno de t. Esta será la función de la tensión en función del tiempo, la tensión del capacitor en función del tiempo. Fíjate que la gran mayoría del trabajo en este último ejercicio fue tratar de determinar los parámetros de la respuesta forzada. En cuanto a la respuesta natural, respuesta homogénea, sigue siendo igual a la anterior. Tenés que, las condiciones iniciales que te aparecen, tenés que traducirlas al contexto de lo que a vos te importa. En este caso, la tensión estaba bien, pero esta corriente nos estaba dando información que nosotros tenemos que llevarla a forma de la derivada de la tensión para poder resolver el ejercicio. Si no, nos quedamos estancados y no tenemos forma de resolverlo. Existe una forma, pero nos lleva un poco más de trabajo y conocimiento hacerlo. Esta fue una clase de resolución de problemas de periodo transitorio de los circuitos eléctricos. Espero que te haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima. Chao.